Bienvenidos a una entrega más de la entrevista Machine Learning, donde hombres y mujeres dedicados a la ciencia nos comparten sus historias de vida y trayectoria. En esta ocasión, 3 expertos estadísticos hablan sobre el éxito que ha tenido su más reciente libro, con más de 200,000 descargas, y el gran reto que significa para la producción de alimentos. El título del libro se llama Multivariate Statistical Machine Learning Methods for Genomic Prediction y básicamente son fundamentos y aplicaciones de modelos de estadística y modelos de Machine Learning para predicción genómica. Nosotros empezamos a trabajar con genómica hace muchos años. La genómica es una parte de, bueno, si se puede decir de la genética, ¿verdad? Pero es una aplicación de la genética al mejoramiento de plantas. ¿Qué hace la genómica? Lo único que hace la genómica es usar los marcadores moleculares para poder aplicarlos en el mejoramiento genético de las plantas y de esa forma tratar de acelerar la producción de una nueva variedad usando marcadores moleculares. Y de esa forma ahorrar unos años el desarrollo de nuevos híbridos, nuevas variedades, nuevos cultivares, a través de esa predicción que hacemos usando marcadores moleculares. Los marcadores moleculares son una forma de ayudar al mejoramiento, acelerar el mejoramiento de las plantas. O sea, ¿cómo hacemos para que una variedad de maíz o de trigo sea mejorada más rápidamente y no lleve 5 años, sino que lleve 2 o 3 años? Y eso se aplica en animales, en forestales, en cultivos y en recursos genéticos también, ¿verdad? Claro, porque los marcadores moleculares antes empezaban como algo muy, digamos, muy caro y poco, ¿no? A través de la secuenciación del DNA, ¿no? Entonces, al principio había lo que se llamaban los isoenzimas, que eran tipo de marcadores, ¿no? Eso en los 80, más hacia adelante. Y después aparecieron los otros marcadores y después, finalmente, en los últimos años aparecieron los SNP, que son los que permiten tener una gran cantidad de marcadores moleculares, genéticos, digamos, ¿no? Entonces, el costo de los marcadores cuando se hacen muy abundantes disminuye bastante, ¿no? Al principio eran caros y se hacían muchos estudios para detectar marcadores que estaban asociados a ciertos genes con ciertas características para el hombre, para el animal o para la planta, ¿no? Resistencia a enfermedades, todo eso. Pero después los SNP lo que hicieron fueron poder marcar y tener grandes cantidades de genes. Y eso fue marcado. Y eso fue lo que origina la genómica. Pues entonces, si tenemos muchos genes, muchos marcadores, el precio ha bajado muchísimo, porque ahora hay marcadores que cuestan menos de $5, más o menos de $5. Y entonces se pueden tener muchos. Igual se necesita una inversión grande, pero mucho menos de lo que era antes. Pero básicamente eso es lo que ha detonado la utilidad de la selección genómica por el abaratamiento, ¿no? Y la otra parte que también se ha democratizado el uso de los modelos con este libro y otras personas que han hecho grandes esfuerzos para que cualquier persona sin necesidad de una formación en matemáticas o en estadística o en computación pueda utilizar estos modelos. Eso ha facilitado la implementación desde el punto de vista práctica de la genómica gracias a que hay modelos fáciles de implementar con software bastante fácil de utilizar y sobre todo que también el costo de obtener los marcadores ha reducido mucho porque hay una relación muy directa. Entre más marcadores utilices, más puedes mejorar las predicciones, pero antes era muy costoso porque entre más marcadores incluyeras, es más el costo del proyecto, ¿no? Después de haber estado colaborando así con el CIMI, ¿no? Especialmente con el doctor aquí presente, el doctor Grossa, pues trabajando en modelos de predicción, ¿sí? Modelos estadísticos para predicción genómica, estar modificando, aplicando modelos, ¿sí?
eventualmente, pues, bueno, vimos, ¿no? La necesidad de poner muchas cosas juntas, ¿eh? Que pues podrían ayudar a mucha gente a dar un paso más rápido, ¿no? A ese tipo de cosas, ¿eh? Y sobre todo, pues, a darle modelos un poco más accesibles de forma más rápida y también en términos de los software que hay que aplicar, ¿no? Para tener este, un adentramiento más rápido, ¿sí? Y específicamente, pues, la colección de códigos R, ¿no? El poner código R de forma accesible, ¿eh? Eso, pues, nos llevó, o nos motivó en gran parte, ¿no? Este, a, a hacer esta parte del libro, ¿no? La idea básica empezó porque en una ocasión, creo que el doctor Crosa puede abordar más de esto, que estuvo una reunión en California y lo andaban persiguiendo, creo que los de Springer, ¿no? De que si podíamos hacer un libro de todos los avances que teníamos. Me gustaría que elabore un poco más sobre eso. Creo que ahí empezó todo, ¿no? Sí, lo que pasa que, claro, lo que pasa que las cosas se van dando en la vida y en el estudio y en la investigación, porque antes el uso de marcadores moleculares era muy caro y había solo 5 o 6 marcadores. Después empezaron a haber 100, después 200 y después 500.000. Y cuando llegaron a ser 500.000, ahí es cuando se inicia la genómica. Eso representa que la cantidad de datos que uno tiene que empezar a manejar no son de 100 marcadores, sino de 100.000. Entonces, eso trae toda una serie de desafíos que antes no tenían. Pero como esto de la genómica se hace tan popular porque ayuda al mejoramiento de las plantas, entonces toda la parte de modelación estadística de todo esto es realmente crucial, porque eso es lo que ayuda a mejorar la predicción. Entonces, lo que hacemos, lo que hace Abelardo, lo que hago yo, lo que hace Oswald y otros es tratar de hacer modelos usando los marcadores y usando las covariables ambientales y usando las imágenes que se pueden sacar, ayudan a la genómica. Y por eso empezó, y nosotros estamos en esto hace cuántos años, Oswald? Bueno, hace como 10 años, más de 10 años, ¿no? Y entonces hemos acumulado muchísima información que en algún momento alguien dijo, ¿y por qué no ponen todo esto junto y lo publican, ¿no? En un libro así. Y eso fue lo que pasó, porque entonces con Springer, que yo había tenido una relación de antes, me dijeron eso exactamente como decía Oswald, y bueno, después hablamos y dijimos, bueno, vamos a organizarnos y vamos a hacerlo, porque, digamos, teníamos muchísimo material. No era que no teníamos nada, habíamos hecho mucho en poco tiempo. Igual que ahora, ¿no? Que seguimos haciendo mucho en poco tiempo y seguro que en algún momento, dentro de un par de años, sacaremos otro libro igual o mejor, ¿no? Que a partir de esa idea fue que nos organizamos y empezamos a pensar cómo estructurar el documento, ¿no? Y en la estructuración del documento, dado el impacto que está teniendo el Machine Learning y en todas las áreas, no solamente en esta área, pues optamos por poner un nombre mixto que contemplara la parte de estadística, de los modelos estadísticos que siempre se habían utilizado, pero también los nuevos modelos que nosotros ya habíamos empezado a hacer mucho sobre eso, ¿no? Y por eso es que el título, si te das cuenta, tiene estadística, el Machine Learning combina los dos campos, ¿verdad? Y creo que eso fue muy acertado porque ha tenido mucha recepción y no solamente la recepción ha sido por parte de la gente de mejoradores de planta, los agrónomos, los biólogos, sino que incluso de la parte de la gente de que quiere aprender estadística learning, la gente de computer science, de la gente hasta físicos, hay gente que le interesa, porque en el libro hicimos un esfuerzo no solamente por poner los códigos, como dice Abelardo, ¿sí? Los códigos para hacer ejercicios, sino que también proveemos de los fundamentos de cada uno de los algoritmos que ahí se plasman, ¿no? Y de esa forma es que se empezó a trabajar, al final de cuentas se concluyó y ya la otra partecita que le pusimos multivariate es porque también muchos modelos que son bastante recientes, nuevos, son modelos multivariados y por eso que lleva el nombre de la parte de estadística, la parte de machine learning, la parte multivariada y enfocado para aplicaciones de predicción genómica. La necesidad de juntar todo este material en uno solo, ¿sí? Y proveer ejemplos, aunque sean ejemplos de juguete, pero que pueden ayudar mucho a, pues, a hacer implementaciones, ¿no? A gente
se está iniciando en esto. Y además, como acaban también de comentar, los fundamentos, al menos básicos, para tener un mejor entendimiento y de alguna manera poder comprender, ¿no? A veces es el desempeño de esto o la elección de estos en algún contexto muy particular, ¿sí? Entonces, todo eso pues es parte fundamental, ¿no? De lo que también pudo motivar más allá de lo que... Y además, digamos, es como un cruce de rutas, ¿no? Porque es la parte, obviamente, de genética, pero es la parte de genética cuantitativa, es la parte de estadística, es la parte de matemática, es la parte de programación, porque la programación es importantísima, ¿no? Y es la parte de todos estos máquinas de aprendizaje y sobre todo las que están apareciendo ahora nuevamente como algo nuevo, que es la parte de inteligencia artificial para el manejo de grandes datos, ¿no? Entonces, eso también requiere otra serie de cosas que nosotros no teníamos, que eran, bueno, recursos de cómputo bastante extensos y mucho más a lo que teníamos antes, ¿no? Entonces, todo eso ha cambiado, ha hecho cambiar todo, ¿no? Y por eso en este libro, que básicamente fue escrito por Oswald y Abelardo, ¿no? Bueno, yo colaboré también en algunos capítulos, pero la parte, digamos, de matemática y de modelos es fundamental y por eso, y aplicada a la genómica, digamos, aunque realmente se pueden aplicar en otros campos también, ¿no? Springer es una de las editoriales mejores del mundo para la publicación de libros, ¿de acuerdo? Springer Nature en particular tiene su base en Suiza y es más o menos como el equivalente a la Coca-Cola para la producción de libros en el mundo. Para que te des una idea, llega a todos los rincones del mundo, ¿no? Y por lo tanto, cuando tú publicas un libro con ellos, pues esa parte de distribución, esa parte de promoción, tienes garantía de que lo van a hacer bastante bien y por lo tanto el libro va a llegar a muchos rincones del país y de cada país y sobre todo del mundo, ¿no? De forma general es, pues para alguien, para ayudar, ¿no? A los analistas de datos, ¿sí? Profesionales, biometristas, ¿sí? Estadísticos que anden en este tipo de aplicaciones o en este contexto, ¿sí? Y pues, como también ya había mencionado aquí, ¿no? El doctor Grosa, el doctor Oswald, pues, aunque la metodología, pues, está enfocada aquí para predicción genómica, en realidad es muy general, ¿sí? El sentido de que puede aplicarse a otros contextos, ¿sí? Y por lo tanto, pues, también el libro va pensado a gente eh, que se dedica a la ciencia de datos, ¿no? A científicos de datos, ¿sí? ¿Ok? ¿Por qué? Porque, pues, como acabo de decir, ¿no? Los métodos son generales, de amplia aplicación, ¿sí? Y el programa que se está utilizando, pues, es R, y también ese es uno de los más actuales o mayor usados, ¿no? En este tipo de contextos de predicción en general, ¿sí? Aunque aquí lo demos o nos enfoquemos en la parte de predicción genómica, ¿sí? Sí, a mí me gustaría puntualizar algo ahí sobre lo que acaba de comentar Abelardo. Básicamente es que en sí el objetivo fue pensado para ayudar a los mejoradores de plantas y animales que utilizan la selección genómica para que ellos pudieran usarlo en sus programas de mejoramiento, pero no solamente, como dijo Abelardo, pensando no únicamente en ellos, sino también pensando en otros profesionistas o científicos que están colaborando en esta área, como son los estadísticos, los bioinformáticos, la gente de computación, que no solamente están interesados en la aplicación de utilizar el código y correr los algoritmos, sino también en entender los fundamentos. Y creo que en esa parte de los fundamentos, en la mayoría de los capítulos, en cada uno de los algoritmos, siempre se hizo un esfuerzo por proveer de los fundamentos para que alguien que los quiera entender tenga una idea bastante clara de cuál es la maquinaria que está detrás de cada algoritmo, de cómo funciona, ¿no? Y por eso es que el libro, al final de cuentas, lo está utilizando no solamente mejoradores, sino también utilizan mucha gente de bioinformática, mucha gente de estadística, incluso hasta gente de física que está aprendiendo ciencia de datos. Toda la gente de ciencia de datos, el libro es una joya en ese sentido, porque tiene todos esos algoritmos modernos de una forma razonablemente sencilla y con sus fundamentos. No es tan sencillo el libro, porque no es un libro de recetitas, es un poco
intermedio en el sentido de que es para gente que entiende muchas cosas ya, ¿no? Pero aún así, si nada más te interesan las aplicaciones, te vas a la parte de las aplicaciones, puedes utilizar los códigos, utilizarlo con tus propios datos. Lo he recibido hace un tiempo, no recuerdo exactamente cuánto, un mensaje de un colega en Estados Unidos, donde había detectado en una publicación que o algunos de los métodos que nosotros presentamos en el libro se estaba usando en la parte inmobiliaria, lo que se llama el real estate en Estados Unidos, ¿no? Para ver toda esa parte de oferta y demanda de casas y apartamentos. Y usaba, la persona que publicó eso, usaba uno de los métodos que nosotros hablamos en el libro. Y bueno, eso da una idea también del alcance general que tiene la aplicación de los modelos que están en el libro, ¿no? Y además el libro tiene muchísimos ejemplos, y con muchos datos reales. Entonces, eso es muy importante para que la gente, para que los estudiantes y los investigadores lo puedan usar en la práctica, ¿verdad? Y además también el software que utilizamos es open access, de acceso libre. ¿Qué significa? Que no tienes que pagar por ese software, ¿verdad? Entonces, y además también el libro se hizo el esfuerzo para que saliera como open access, es decir, que tú lo puedes descargar sin ningún pago, ¿verdad? Entonces, eso también ha facilitado que mucha gente lo lea, ¿verdad? Pero obviamente que también en ese sentido se tuvieron que hacer algunas negociaciones con la editorial para que permita eso, porque las editoriales al final de cuentas pues lo que quieren es ganar más, ¿no? Pues afortunadamente el libro pues ha sido visto por mucha gente, ¿sí? Específicamente a la fecha se tienen más de 200,000 descargas, ¿sí? Donde la mitad de ellas es a partir de este año prácticamente, ¿sí? Y entonces, pues nosotros podemos decir que pues ha sido un éxito desde esa perspectiva y por supuesto, también gracias al Open Access que se tiene, ¿no? Como acaban de mencionar, ¿eh? La mayoría del acceso, al menos de algunas estadísticas que mi parte he revisado, pues son en México una tercera parte, pero por supuesto, tiene descargas en muchas partes del mundo, ¿sí? Incluso como parte de este éxito que hemos visto, pues también nos han pedido de forma personal algunos conjuntos de datos que por alguna razón no se pudieron tener acceso, ¿eh? Algunas partes de código, algunas aclaraciones, ¿eh? Y esto ha sido en varios países, entonces pues podemos decir que sí ha sido atractivo, ¿no? Para mucha gente, ¿no? Y esperemos que sí siga, ¿eh? Remarcar que en esta época, ¿no? Que parece que todo cambia, ¿no? Digamos, y las innovaciones tecnológicas están a la vuelta de la esquina, ¿no? En muchas cosas. Nosotros también pensamos que por lo menos en nuestra actividad hay cosas que hay que hacer diferente, ¿no? Y que nosotros la hemos estado haciendo diferente como para mostrar que hay muchas cosas que se pueden hacer mejor. Pero claro, eso requiere mucho esfuerzo, ¿no? Y mucha dedicación y mucha concentración, porque en ese aspecto yo creo que la pandemia, desgraciadamente o felizmente, digo, desde el punto de vista nuestro, nos ayudó a escribir más porque siempre estábamos metidos en la casa, ¿no? Digo, no había muchos lugares de donde ir ni nada de eso. Entonces eso de alguna manera nos ayudó, digo, en ese aspecto. Después, en todos los otros aspectos fue terrible, pero en ese aspecto fue. Pero también indica cómo el hombre avanza, porque se hicieron vacunas en un año. Eso yo creo que va a cambiar toda la parte de vacunación y toda esa tecnología que está despertando, me parece a mí ahora, y que también ayuda a entender que estos son años y tiempos de innovación y de hacer cosas diferentes. No hacer locura, porque la ciencia no es una locura, pero bueno, la ciencia tiene mucho de intuición muchas veces, ¿no? Porque uno a veces agarra los datos y dice, estos datos me parece que no, tienen algo que no, como dicen los brasileros, no tienen jeito, ¿no? No, estos datos, y uno aprende también de eso, y con la experiencia, pero son
momento que sí, que uno tiene que estar concentrado y dedicado. Y a veces es difícil estar concentrado en nuestra sociedad, que es todo ruido y bullicio y todas esas cosas. La verdad yo no esperaba que el éxito fuera, que el libro fuera a tener ese éxito que está teniendo, ese éxito relativo que está teniendo, ¿no? No me imaginaba que tanta gente iba a estar interesado en él, ¿no? Pero ahora cuando ya veo que hace rato que acabo de revisar lo que dijo Abelardo es cierto, tiene 201,000 descargas, ¿no? Es decir, en un año y medio, porque tiene un año y medio que se publicó y dice que prácticamente la mayor parte de las descargas han sido en estos últimos 6 meses, ¿no? Eso demuestra que ha sido bastante novedoso, ¿no? Pero también creo que gran parte de ese éxito se debe a varias razones. Una, creo que dentro de lo que cabe, a pesar de todas las dificultades que se tuvieron para escribirlo, el libro es bastante original, ¿no? Porque combinamos la parte de Statistical Learning, la parte de Machine Learning y la parte de genómica, ¿no? Y en la parte de genómica yo había observado que había muchísimo interés de la gente por aprender la parte de modelación, la parte de los modelos predictivos, ¿no? Y muestra de ello es que el doctor Crosa ha andado dando cursos de genómica desde el 2008-2009 hasta la fecha en muchas partes del mundo y en mi caso también en algunos lugares, ¿no? Y es decir, que sí hay necesidad de aprender estos métodos, ¿no? Pero hasta antes del libro, tú lo que aprendías era un método en un libro, otro método en otro libro, otro método en un artículo, otro método en otra parte. Y lo que hicimos fue poner todos los nuevos métodos que se estaban utilizando en un mismo lugar, escritos bajo una forma más transparente, con más detalles, con más ejemplos. Y creo que eso, al final de cuentas, enfocado a esta área, les pareció interesante. Y a eso me refiero con la originalidad, ¿no? Y la originalidad no solamente en el contenido, sino también que utilizamos datos de experimentos reales, ¿no? Todos los datos son de experimentos reales que los reducimos para que los puedan implementar en poco tiempo, pero también eso le da un plus al libro, ¿no? Entonces, una parte es la originalidad, la otra creo que también hay que reconocer es la editorial, ¿no? Es decir, la editorial al final de cuentas creo que juega un papel muy importante para que el producto lo pueda llegar a mucha gente, ¿no? ¿Por qué? Porque una editorial como Springer, a mí me ha pasado que a veces quiero entrar a mi correo electrónico y cuando estoy entrando a mi correo electrónico me aparecen anuncios del libro, ¿no? Y dije, pero yo no los pedí y te aparecen anuncios, el libro de Statistical Machine Learning, y lo venden también ellos porque es un negocio, pero te aparece en todas partes la promoción del libro, ¿no? Entonces yo digo que hace la diferencia publicar en una editorial de este nivel a que si publicas en una editorial local, ¿no? Es lo mismo que si tú quieres, por ejemplo, sacas una marca de refresco, ¿verdad? Y tú dices, voy a venderlo, voy a hacer mi propia esquema de distribución, ¿no? Para que tú puedas posicionar esa marca de refresco, aunque sea muy bueno el producto, te va a llevar años posicionarlo en forma local o nacional, ¿no? Mientras que si tú convences a Coca-Cola, negocias con Coca-Cola y te aprovechas de la infraestructura que tiene Coca-Cola para repartir los refrescos, significa que en poco tiempo vas a llegar a todo el mundo, porque tú vas a China, tú vas a India, ahí está la Coca-Cola, en cualquier rincón más pobre del mundo está la Coca-Cola. Es decir, al final de cuentas la editorial importa y importa mucho, ¿no? Yo nada más quería compartir una experiencia que cuando llegué aquí a la universidad en el 2004, por ahí del 2007 u 2008, se me ocurrió escribir un libro de muestreo. Y el libro me parecía interesante, me parecía no malo el contenido, ¿no? Y lo escribí y lo publiqué aquí en la editorial de la Universidad de Colima, pero el libro no ha salido de la biblioteca y de la biblioteca de la universidad y de la librería de la universidad, ¿eh? Y no es malo el libro, significa que la falta de difusión, la falta de una editorial que tenga más prestigio, al final de cuentas restringe el alcance, ¿no? Y el otro punto que veo que también es fundamental para lo que para el éxito que está teniendo es el idioma también, ¿no? Porque no es lo mismo escribir en inglés, que es el lenguaje de la ciencia, que escribir en una lengua local. Imagínate que digo, lo voy a escribir en zapoteco, ¿no? El alcance es muy poca la gente que te puede leer, ¿no? Mientras que cuando escribes en el lenguaje de la ciencia, que es el inglés, pues en todo el mundo tienes chance de que les pueda interesar, ¿no? Entonces, básicamente yo identifico esos 3 factores que han sido fundamentales para que el éxito relativo del libro sea el que sea, ¿no? En mi caso, que he trabajado en CIMI siempre, una cosa es decir, mi nombre es José Crosa, y otra cosa es decir mi nombre es José Crosa y trabajo en CIMI, porque CIMI lo conoce todo el mundo, sobre todo en la parte de África y Asia del Sur.
en todos esos países de África, en todos esos países, CIMIT es bueno, es un lugar donde es conocido porque han trabajado y porque además es una institución donde esto que hacemos se aplica inmediatamente o se está aplicando inmediatamente. Entonces, eso, y es una muestra también que se puede trabajar interinstitucionalmente, ¿no? Porque es CIMIT, el Colegio Posgraduado de la Universidad de Colima y es la Universidad de Guadalajara. O sea que nosotros también podemos trabajar, no solamente en el norte, pueden trabajar en conjunto, nosotros también lo podemos hacer en el sur. Y lo podemos hacer al mismo nivel que lo pueden hacer en el norte y a veces hasta mejor, ¿no? Entonces, esas cosas siempre muestran que uno puede hacer bien las cosas y científicamente al nivel más alto para contribuir institucionalmente en cada una de nuestras instituciones y globalmente en esta parte que es la parte de genómica y modelación de los datos que tenemos, que son básicamente datos que se pueden aplicar en animales, en plantas o en ser humano. La selección genómica en ser humano no es selección genómica, es el estudio de la predisposición a enfermedades. Eso es. Tenemos más predisposición a ciertas enfermedades que a otras. Eso lo podemos estudiar también con la genómica. Al final de cuentas, lo que dice el doctor Crosa es cierto, que ya cuando uno se prepara y hace esfuerzo por aprender cosas, puede hacer cosas interesantes aún estando en estos rincones del mundo, ¿no? Eso creo que queda bastante claro. Pero también hay otro elemento, es decir, que tienes que estar dispuesto a sentarte a trabajar, ¿no? Porque, por ejemplo, el libro tiene 15 capítulos y obviamente que había pandemia y todo lo demás, no teníamos muchas distracciones, pero más o menos escribíamos en promedio un capítulo por mes, es decir, nos llevó como 1 año y 3, 4 meses poderlo terminar, escribir el primer draft del libro, ¿no? Y para poderlo escribir en ese tiempo, fue con mucha presión, con mucho esfuerzo, porque la mayoría de los temas los dominábamos ya bastante bien, pero habían otros que no los dominábamos tanto y teníamos que documentarnos mucho para poderlo escribir de la forma más razonable, ¿de acuerdo? Pero al final de cuentas ese esfuerzo vale la pena, pero después todavía de ese año y 4 meses de que se termine el primer draft del libro, se le manda al editorial, se tardan unos 2 meses para que te den el dictamen de que sí lo van a publicar, después se lo mandamos a Fred Van Leeuwen, ¿no? De la Universidad de Wageningen para que él lo revisara el libro completo y pudiéramos mejorar todavía cosas que se nos habían pasado con su experiencia de él. Y la verdad que él hizo un buen trabajo, pero nos tomó otro mes y medio después, él se tomó como 2 meses en revisarlo. Después nos tomó otro mes y medio, 2 meses a nosotros hacer esas correcciones, ¿eh? Y ya después finalmente, cuando ya estaba casi completo, ya fue que empezó su proceso en la editorial y se tardaron como 8 o 9 meses para que finalmente pudiera salir el libro, ¿no? Y hacer todo. Es decir, te da gusto cuando ya ves el producto final y que está funcionando, que está siendo aceptado y que dices, vaya, valió la pena el esfuerzo, pero cuando estás en esos momentos así, de que cada mes teníamos que sacar en promedio más o menos uno para poder cumplir con los tiempos, pues tienes que sacrificar algunas cosas también, ¿no? Pero uno lo hace con mucho gusto cuando sabe que te puede dar dividendos muy, muy atractivos, sobre todo pues la satisfacción de que estás haciendo algo que contribuya a sumar para poder democratizar estos métodos y más gente los puede utilizar y que al final de cuentas en forma indirecta se traduce en que si estos métodos se utilizan bien, pueden ayudar a mejorar la productividad, la producción de alimentos, ¿no? Y que actualmente es crítica en el mundo. Año y medio, ¿no? Yo creo que fue prácticamente 2 años, ¿de acuerdo? Alrededor de 2 años, porque nos tardamos como 1 año y 4 meses en escribir los capítulos, después correcciones, 2 meses más y otros 6 meses más, prácticamente como 2 años o poquito más para que el libro saliera publicado, ¿no? Es decir, sí lleva su tiempo, ¿no? Y obviamente que como lo revisan muchas personas, siempre hay que estar corrigiendo. Hay un capítulo que me acuerdo, los resultados los escribí como 3 veces porque no me quedaba bien como yo pensaba que debía quedar y lo tuve que corregir tantas veces hasta que más o menos quedó algo más o menos decente. No quedó perfecto, pero sí quedó un poco decente, ¿sí? Pero uno también tiene que estar consciente de que
entre más te esfuerces en pulirlo un poco más, tienes más probabilidad de que lo entiendan mejor, ¿no? De que sea más atractivo, ¿no? Pero también hay ratos que dices, ya me hartó esto, ¿no? Algo importante es que además del libro, nosotros seguimos haciendo nuestras actividades exactamente igual como las hicimos siempre, con el libro o sin el libro, con la necesidad. Y eso también, claro, eso ponía un peso más para hacer las cosas, porque teníamos que seguir con lo que hacíamos, ¿no? Ya sea en CIMI, en el colegio, en la universidad, en Guadalajara, con las clases, con las tareas y con la investigación que teníamos siempre que hacer, porque los donadores, los que nos dan un poco de dinero, les tenemos que mostrar que seguimos trabajando, ¿no? Que no nos paramos por escribir un libro. El libro es una contribución más, pero también nosotros teníamos que seguir haciendo contribuciones porque trabajamos para instituciones que siempre nos requieren algo, ¿no? Sobre todo las instituciones educativas. Y CIMI, que es una institución de mejoramiento que requiere, en este momento vienen los datos, hay que analizarlos, sí, sí. Y lo tienes que terminar hoy, esta noche, porque yo tengo que hacer la selección y mañana tengo que hacer decisiones. Y todo es así, ¿no? Entonces, a veces es difícil, pero si uno está concentrado, yo creo que todo esto merece una concentración muy alta de las personas, que a veces los jóvenes que vienen tienen que ir aprendiendo de a poco esa concentración que requieren, como para poder producir un poco más rápido y científicamente válido, ¿no? Pues, como acá acaban de comentar, ¿no? Pues sí es un proceso duro, de mucha concentración, de algunos sacrificios, sin duda, pero pues al ver, el éxito, como acabamos de comentar, relativo que ha tenido, ¿sí? Y eh, pues yo pienso que pues sí, ¿no? Y además, a lo mejor aquí me adelanto un poquito, ¿no? Además de todavía las necesidades que todavía vemos, ¿sí? Hacen falta, ¿sí? De algunas otras técnicas modernas, más novedosas, que podrían uno aquí incorporar y que podría uno pensar que pues van a ser exitosas, ¿sí? Por lo que se ha visto, ¿sí? Pero de mi parte, pues sí, ¿sí? Sería duro, pero sí puede ser otra oportunidad, ¿no? Viéndolo como oportunidad, ¿eh? El Machine Learning 2 lo empezamos el lunes. Primero, la necesidad, de otras técnicas novedosas que podrían ser muy útiles, ¿no? Para este tipo de cosas, porque como aquí, pues no hay un solo método que pueda funcionar para todos, ¿eh? Pero por supuesto, los métodos que aquí se incorporaron, pues no cubren todos, ¿eh? Cubren los más esenciales desde el punto de vista estadístico, un poco los más relacionados a la Machine Learning, ¿eh? Pero hay muchos más, ¿eh? Que podrían ofrecer otras alternativas novedosas, ¿eh? Y por otro lado, también, aunque el software, ¿no? Donde se implementó todo es R y es muy usado por toda la comunidad, ¿eh? Otra de las cosas o otra de las oportunidades que podría uno aprovechar es el interés, ¿no? Que se tiene en Python, por ejemplo, ¿sí? Que mucha gente eh, de muchas áreas, ¿no? De ciencia de datos, pero específicamente también aquí en mejoramiento de plantas, lo está haciendo, ¿sí? Y entonces, si ese tipo de herramientas que ya tenemos lo podemos hacer disponible en este otro software, ¿no? Que también es muy utilizado, pues yo pienso que podría ayudar más, ¿no? Y también la incorporación, como acabo de decir, algunas técnicas, podría uno, un tanto generales, ¿sí? Pero también unas técnicas de redes neuronales, ¿sí? Que podrían ayudar a quizás de entrada esperar modelos igual de rendimiento, pero con mucho mayor facilidad de poder entrenarlo, de poder ajustarlo, de ponerlos disponibles pues a la gente que los está usando, ¿sí? A la audiencia a la que va a dedicar este libro, como es muy amplia, también hay una audiencia como que siente que todavía les quedamos a deber con el libro, ¿no? Porque hay una audiencia que es mucho más amplia, pero es que tiene menos background en matemáticas, tiene menos background en estadística, tiene menos background en computación, ¿no? Y para ellos lo más
práctico, lo más fácil de utilizar es que tú le des muchos tips, que tú le des muchos detalles de cómo poder hacer una buena implementación, ¿no? Entonces, en esa parte hay una audiencia creo que muy grande, porque es la mayoría de la gente que no tiene buen background en matemática, que realmente lo único que le interesa es ver los métodos como cajas negras, ¿no? Que tú le digas cómo darle los inputs, cómo darle los outputs y cómo interpretarlos, y que de esa manera ellos pueden resolver sus problemas que tienen y sin necesidad de meterse en la parte matemática, sin meterse en la parte compleja de la computación, etcétera, etcétera. Entonces, para esas personas, yo visualizo que hay una audiencia muy grande y que si se trabaja en algo mucho más digerido, mucho más aplicado, etcétera, etcétera, podría ser de gran interés también. El libro en general está enfocado a los modelos que estamos usando, pero nosotros tenemos los modelos de predicción, ¿verdad? Genética, básicamente aplicados a la genética, pero como trabajamos con la agricultura, estamos muy influenciados por el ambiente. Eso. Y el ambiente cada día es más difícil, sobre todo si hablamos de predicción, cada día es más difícil. Y eso nos damos cuenta ahora, ¿no? Porque ahora, acá en Texcoco, no ha caído una gota de agua. Y aquí en Colima. Igual que en Colima. Entonces, estamos frente a un reto tremendo. La humanidad está frente a un reto tremendo de cómo vamos a seguir produciendo comida, ¿no? Sin caer en la parte de la comida que se prepara, digamos, muy elaborada y muy refinada, que básicamente responden a las grandes corporaciones que hacen la comida, ¿no? Yo hablo de comida normal, común y corriente que comemos todos los días y que no sé si vamos a poder tenerla con este cambio climático. Y nosotros estamos metidos en eso, porque si hacemos predicción, ¿cómo vamos a hacer la predicción dentro de 10 años? ¿Y qué va a pasar dentro de 10 años? Tenemos datos para ver, los climatólogos hacen el forecast de cómo va a ser el clima dentro de 10 años acá en Texcoco, o en la Ciudad de México, en Colima, o en Guadalajara. Pero la verdad que no sabemos muy bien cómo eso va a ser. Y ese es un reto importantísimo que tenemos. Nosotros y la comunidad científica en general, ¿no? Porque eso también está total y absolutamente relacionado a todos los problemas sociales que hay, a la inmigración tremenda que hay de gente que migra. ¿Por qué migra? Migra porque busca mejores niveles de vida, ¿no? En otro lugar. Y a esa gente sufre hambre y sufre esto y sufre el otro. Entonces, uno está en un lugar de la historia bastante particular y muy desafiante, digamos, ¿no? Estar un poco relacionado a lo que uno hace. Yo diría bastante relacionado a lo que hacemos, porque dependemos mucho del clima. Sí, a mí me gustaría hacer énfasis en algunas cosas que acaba de comentar el doctor Crosa. Es cierto que los modelos que vienen en el libro sirven mucho para democratizar el conocimiento que se tiene de modelos de predicción aplicados a genómica. Ayuda mucho para la gente. Pero la realidad es que no resuelven todos los problemas todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque aún con los modelos más sofisticados que hemos probado, los de Deep Learning sobre todo, y algunos algoritmos de Machine Learning muy, muy sofisticados, hay contextos, hay situaciones en que no podemos hacer buenas predicciones todavía, ¿no? ¿Por qué? Básicamente por la influencia del ambiente, ¿no? Es decir, cuando queremos predecir dentro de un ambiente, podemos hacer un buen trabajo y la selección genómica funciona razonablemente. Pero cuando ya lo queremos extrapolar con lo que aprendo de un ambiente para extrapolarlo para otro ambiente, todavía hay muchas dificultades y las predicciones no son buenas. Pero esto todavía está empezando. Esto significa que se va a agravar más con el calentamiento global. Por todo lo que está ocurriendo, va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio del ambiente, el clima, ¿no? Y por lo tanto, no va a ser fácil hacer buenas predicciones a menos de que se siga haciendo más investigación para incorporar más inputs en los modelos y después de incorporar más inputs de los modelos, encontrar la forma más adecuada de modelarlos para de esa manera proveer de buenas predicciones. Y por lo tanto, la necesidad de este tipo de modelos en los próximos años creo que va a seguir creciendo.
y asociado a los grandes desafíos que vienen del cambio climático. Entonces yo lo veo como que hay mucha oportunidad, mucha necesidad, mucho interés, y obviamente que espero que se puedan resolver pronto, porque si no, si esto sigue esta tendencia con lo que tenemos el calentamiento global, no estoy seguro de que podamos sostener, alimentar a la población que sigue creciendo en el mundo, ¿no? Y eso es delicado y puede provocar más hambruna, más guerras, más problemas sociales, etcétera, etcétera. Pero definitivamente creo que se necesitan más personas que se metan a estudiar estos temas, tanto la parte del calentamiento global, tanto la parte de modelación de predicción, porque pueden ser fundamentales para poder alimentar a la creciente población humana con las limitaciones en cuanto a tierras, que la cantidad de tierra cultivable pues ya no crece, es lo que hay, ¿no? Y tenemos que producir más con menos. Entonces esa parte se tiene que resolver en poco tiempo para no enfrentar grandes desafíos en cuanto a la alimentación de todo el mundo. Por eso es que, quizá también por eso le interesa, ¿de acuerdo? Porque sí es atractivo el tema, es atractivo las metodologías, pero la realidad es que todavía hay muchos desafíos por delante. Pues sin duda, sí, actualmente un tanto más apegado a esta área, ¿no? Pero igual se están incorporando otras áreas, por ejemplo, para colectar información, ¿sí? Usar tecnologías, ¿no? Que ayudan a usar, bueno, a colectar información que pueden ayudar a predecir, a mejorar la predicción, ¿sí? Y eso va desde gente de computación, ¿sí? Gente pero más especializado todavía, ¿sí? De gente mismo de computación para el procesamiento de imágenes, ¿sí? Pero bueno, las herramientas que aquí acabamos, bueno, que se describen en el libro, pues son muy generales, ¿sí? Y sin duda se le pueden aplicar o se puede colaborar con otras áreas. Y además, respecto al libro del lunes, pues ahí se podría aprovechar, ¿no? Para dar estos tips lo más general que se pueda, ¿sí? En términos de predicción, ¿sí? Pues para ayudar, ¿no? Para que la implementación sea con mayor éxito, pues porque hay muchos detalles aquí que pues a veces termino uno frustrado, porque lo quieren aplicar a algo aquí, y veo uno que no funciona, ¿no? Y entonces hay detallitos en los cuales tiene uno que poner atención, pero que si no te lo comentan es un proceso muy tardado, ¿sí? Y en cambio, si eventualmente lo llegan a poner en un solo libro, ¿sí? De una forma clara, ejemplificada, ¿sí? Referenciada, por supuesto, pues podría ayudar, ¿sí? Y hacer más colaborativo o más extenso, pues, las aplicaciones de estas metodologías, ¿sí? Que de entrada ya se tiene, pero lo podrían enfocar todavía un poco más, ¿eh? Siempre hacer predicción sin muchos datos es condenarse a fracasar, ¿no? Pero lo que te puedo decir es que los tiempos de los libros alcanzan, según algunas personas, su máximo punto en 5 años, ¿de acuerdo? Entonces significa que si estamos evaluando que la cumbre del libro se va a alcanzar en 5 años, lleva año y medio, significa que todavía tiene mucho por mejorar, por subir, ¿no? Y ya después de los 5 años, pues va a empezar ya a declinar, ¿no? Pero así un número en específico, pues la verdad, sin datos como estadístico, no me atrevo a dártelo. Bueno, de mi parte igual es difícil, ¿no? Hacer esa proyección, ¿sí? Pero sin duda, pues, nos va a dar muchos elementos, ¿no? Mucha información con la cual podríamos mejorarlo, ¿no? Ya sea una segunda versión o una versión ya aumentada o una en un sentido un poco más general, ¿eh? Y pues toda esa información que vayamos recabando, pues nos va a ayudar sin duda, pues a poner más énfasis o a corregir algunos errores o algunos detalles, ¿eh? Este, con las cuales pues eventualmente, aunque no podamos predecir el éxito total, sí, podríamos tratar de decir que va a ser un poco más exitoso, ¿no? Al final, ¿eh? Sí, yo pienso totalmente de acuerdo, ¿no? Que el libro tiene su vida hacia arriba y después su cima y después hacia abajo, pero en general yo pienso que en unos años vamos a tener la posibilidad de, ya sea de escribir otro parecido o de escribir uno en otro, digamos, en otro tiempo, pero muy relacionado a lo primero. Entonces, pero claro, lo que pasa es que como
la innovación va bastante rápida, entonces tendríamos que ver en 3 años qué cosas continuamos del libro que escribimos y qué cosas lo mejoramos con las nuevas modelos y con las nuevas computadoras y con los nuevos datos que van creciendo día a día, ¿no? Y sobre todo la parte de la parte ambiental, cómo podemos hacer para incorporar eficientemente la parte ambiental, que nos ayude en la predicción y que nos ayude en la genómica y en la utilización de estos modelos. El libro tiene acceso abierto, entonces se puede tener a la mano una copia en la página de Stringer, así como por los códigos, y hay información de nosotros los autores, en las cuales pues se podría ocupar eventualmente, no sé si se tiene alguna duda o se requiera algo. Creo que tenemos un camino bastante amplio para adelante, ¿no? Para mejorar, para seguir haciendo investigación, para seguir ayudando a la comunidad, ayudando bueno, a mostrar que las cosas se pueden hacer y que se pueden hacer bien y a mejorar este libro en su segunda versión o en una versión diferente, pero poder mostrar lo que estamos haciendo y mostrar que los estudiantes y los jóvenes pueden tomar estos retos y seguir adelante con nosotros. Digo, hacer así un reconocimiento un poco a los donadores que han hecho posible que el costo del libro se haya pagado y que el costo de muchas publicaciones que hacemos, ¿no? Que se pagan a través de proyectos que tiene CIMIT en África y en el sur de Asia. Eso nos ha posibilitado a nosotros también poder dispersar más la información o los análisis que hacemos, ¿no? Y las investigaciones que hacemos, que estamos haciendo constantemente, porque eso también es parte del proceso que sin esas cosas no podríamos tener tanto acceso a muchas revistas científicas que andan, ¿no? Que son importantes también y Sí. que son caras publicarlas. Leonardo, a mí me gustaría agradecer también al CONACYT, al Consejo Nacional Sí. de Ciencias y Humanidades de México, porque siempre nos ha estado apoyando para hacer investigación, ¿no? Y a pesar de que han habido cambios con el nombre del Consejo, siguen apoyando la ciencia y la investigación en México, y que muchas cosas de las que hacemos es gracias a que ellos nos han apoyado por mucho tiempo, ¿no? Y por otra parte también, en particular, me gustaría agradecer a la Universidad de Colima, donde trabajo, porque tengo que cumplir con mis actividades de docencia, pero también tengo un tiempo suficiente para poder dedicarme a la investigación, ¿no? Y también a mis alumnos, porque muchos de los contenidos del libro y todo lo demás, pues los probamos ahí con ellos en la primera etapa todavía, para ver si se entienden o no se entienden, y de esa manera muchas cosas se van corrigiendo. Y creo que eso, por supuesto que el apoyo que se tiene siempre es importante para poder hacer investigación de calidad, ¿no? En mi caso también agradecer, como se acaba de comentar, al CONACYT, ¿no? Que es un apoyo muy importante en esto, ¿ja? Y también al Departamento de Matemáticas de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Que pues en gran medida pues también tiene un soporte, ¿no? Muy importante pues para el desarrollo de este tipo de actividades, ¿eh? Es importante que yo diga lo mismo, exactamente lo mismo, con el colegio de posgraduado, con CONACYT, que soy miembro de CONACYT y que me apoya, digamos, todos los meses y que le debo mucho, ¿no? Y el colegio de posgraduado que es, es, es casi mi casa también, porque ahí no solamente tengo amigos, sino que tengo gente que apoya todo lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, yo estoy profundamente agradecido. Y con los alumnos que tengo, que siempre son como el agua fresca, ¿no? Como cuando uno se levanta de dormir, se lava la cara con agua fresca y dice, me desperté, estoy vivo, qué bien. Los alumnos te hacen sentir así, ¿no? Te hacen sentir vivo porque son activos, son hiperactivos, hacen cosas y siempre están buscando cosas nuevas.